El control de la ira es un tema que ha sido abordado a lo largo de la historia por diversas filosofías y corrientes de pensamiento, siendo una de las perspectivas más destacadas la filosofía estoica. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, ofrecieron enseñanzas profundas sobre cómo manejar y controlar las emociones, incluida la ira. En este ensayo, exploraremos los principios estoicos aplicados al control de la ira, examinando sus fundamentos filosóficos y las prácticas concretas que proponían. La filosofía estoica se originó en la antigua Grecia y floreció en la Roma antigua, ganando adeptos influyentes en diversas esferas de la sociedad. Uno de los aspectos fundamentales de la filosofía estoica es la idea de que uno tiene control sobre sus propias reacciones y emociones. A diferencia de otras corrientes que pueden argumentar a favor de la expresión desmedida de la ira como una respuesta natural, los estoicos abogaban por la moderación y la reflexión. Séneca, un filósofo estoico destacado, enfatizó la importancia de comprender la raíz de la ira para poder controlarla. En su obra sobre la ira, argumenta que la ira surge de una interpretación errónea de la realidad, y que cultivar la sabiduría y la razón puede ayudar a corregir esas percepciones distorsionadas. Séneca propuso la autoobservación constante y la reflexión sobre nuestras propias reacciones emocionales como un medio para desarrollar la autodisciplina. Otro aspecto crucial de la filosofía estoica en relación con el control de la ira es la distinción entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está, un concepto que Epicteto desarrolló en sus discursos. Epicteto enseñó que la ira surge cuando intentamos controlar cosas que están más allá de nuestro poder, como las acciones de los demás o eventos externos. En cambio, abogó por centrarse en lo que sí podemos controlar, nuestras propias respuestas y actitudes. El autocontrol y la moderación son, por lo tanto, piedras angulares en el enfoque estoico hacia la ira. Marco Aurelio, el emperador filósofo, destacó en sus meditaciones la importancia de cultivar la serenidad interior y la paciencia. Argumentó que la ira es perjudicial no solo para quienes la experimentan, sino también para quienes la rodean, y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de mantener la calma en medio de las dificultades. Las prácticas estoicas para el control de la ira incluyen la meditación regular sobre la transitoriedad de la vida y la inevitabilidad de los desafíos. Esta contemplación, conocida como memento mori, recordaba a los estoicos la fugacidad de la existencia y la importancia de no permitir que las emociones transitorias, como la ira, dictaran sus acciones. Además, la anticipación de situaciones que podrían desencadenar ira y la preparación mental para enfrentarlas con serenidad eran estrategias recomendadas. El ejercicio de la empatía también desempeñaba un papel significativo en el control de la ira según los estoicos. La comprensión de que cada persona actúa según sus propias creencias y circunstancias, aunque puedan diferir de las nuestras, fomenta la tolerancia y la compasión. Epicteto aconsejaba ver el comportamiento de los demás como un reflejo de sus propias luchas internas, lo que contribuye a disipar la ira y promover una actitud más comprensiva. A pesar de las enseñanzas estoicas sobre el control de la ira, es importante destacar que no abogaban por la supresión completa de las emociones, sino por su gestión sabia. Reconocían la naturaleza humana de experimentar emociones, pero insistían en que la razón y la virtud debían guiar nuestras respuestas emocionales. En la sociedad contemporánea, donde las presiones y el estrés pueden desencadenar fácilmente respuestas emocionales intensas, los principios estoicos aún ofrecen valiosas lecciones. La práctica del autoexamen, la aceptación de lo que no podemos cambiar y el cultivo de la empatía son herramientas poderosas para abordar la ira de manera constructiva. La filosofía estoica proporciona un marco sólido para entender y abordar el control de la ira.
La autoobservación, la reflexión sobre la naturaleza de nuestras reacciones emocionales y la aplicación práctica de principios como la aceptación y la empatía son aspectos clave de este enfoque. Al integrar estas enseñanzas estoicas en nuestra vida diaria, podemos aspirar a cultivar la calma y la sabiduría en lugar de permitir que la ira dicte nuestras acciones. La filosofía estoica, con sus raíces en la antigua Grecia y su desarrollo en la Roma antigua, ha perdurado a lo largo del tiempo como una guía valiosa para la gestión de las emociones, particularmente en lo que respecta al control de la ira. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, figuras destacadas de esta corriente filosófica, ofrecieron perspectivas únicas que siguen siendo relevantes en la actualidad. Séneca, en su obra sobre la ira, profundizó en la idea de que la ira surge de interpretaciones distorsionadas de la realidad. Argumentó que cultivar la sabiduría y la razón es esencial para corregir estas percepciones erróneas. La autoobservación y la reflexión constante sobre nuestras reacciones emocionales se presentan como herramientas fundamentales para el desarrollo de la autodisciplina. Epicteto, por su parte, contribuyó con el concepto crucial de distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. En sus discursos, abogó por enfocarse en aspectos que podemos manejar, como nuestras respuestas y actitudes, en lugar de lidiar con eventos externos o acciones de otros. Esta perspectiva resalta la importancia del autocontrol y la moderación. Marco Aurelio, en sus meditaciones, hizo hincapié en la serenidad interior y la paciencia como virtudes clave en la gestión de la ira. Su visión de la fuerza como la capacidad de mantener la calma frente a las dificultades refleja la importancia de la estabilidad emocional en la filosofía estoica. Las prácticas recomendadas por los estoicos para el control de la ira incluyen la meditación regular sobre la transitoriedad de la vida y la inevitabilidad de los desafíos. Este recordatorio constante de la fugacidad de la existencia ayuda a poner en perspectiva las situaciones que podrían desencadenar ira, fomentando una actitud más tranquila y menos reactiva. Además, la anticipación consciente de situaciones potencialmente desencadenantes de ira y la preparación mental para enfrentarlas con serenidad son estrategias prácticas sugeridas por la filosofía estoica. Este enfoque proactivo permite abordar las emociones desde una posición de fortaleza y autoconciencia. La empatía, considerada una virtud importante por los estoicos, también desempeña un papel significativo en el control de la ira. La comprensión de que cada persona actúa según sus propias circunstancias y creencias promueve la tolerancia y la compasión. Epicteto aconsejaba ver el comportamiento de los demás como un reflejo de sus propias luchas internas, fomentando así una actitud más comprensiva. Es crucial destacar que, a pesar de abogar por el control de la ira, los estoicos no proponían la supresión completa de las emociones. Reconocían la naturalidad de experimentar emociones, pero subrayaban la importancia de guiar esas respuestas emocionales con razón y virtud. En la sociedad contemporánea, donde las presiones y el estrés pueden desencadenar respuestas emocionales intensas, los principios estoicos siguen siendo relevantes. La práctica del autoexamen, la aceptación de lo que no podemos cambiar y el cultivo de la empatía son herramientas valiosas para abordar la ira de manera constructiva. La filosofía estoica ofrece un enfoque sólido y atemporal para entender y abordar el control de la ira. La combinación de autoobservación, reflexión sobre nuestras reacciones emocionales y la aplicación práctica de principios como la aceptación y la empatía proporciona un marco completo para cultivar la calma y la sabiduría en nuestras vidas diarias. Integrar estas enseñanzas en nuestra existencia nos permite aspirar a una gestión más sabia y equilibrada de nuestras emociones. En el contexto de la filosofía estoica, el control de la ira se presenta como un proceso que va más allá de la mera contención emocional. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio abordaron la ira desde perspectivas complementarias, destacando la importancia de la razón y la virtud en el manejo de las emociones.
Séneca, en su obra sobre la ira, ahondó en la noción de que la ira surge de interpretaciones erróneas de la realidad. Propuso que el cultivo de la sabiduría y la razón es esencial para corregir estas percepciones distorsionadas. La autoobservación y la reflexión constante sobre nuestras reacciones emocionales se revelan como herramientas cruciales para desarrollar la autodisciplina. Epicteto, por su parte, introdujo la distinción entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. En sus discursos, abogó por centrarse en aspectos que podemos manejar, como nuestras respuestas y actitudes, en lugar de preocuparnos por eventos externos o acciones de otros. Esta perspectiva resalta la importancia del autocontrol y la moderación. Marco Aurelio, a través de sus meditaciones, hizo énfasis en la serenidad interior y la paciencia como virtudes clave en la gestión de la ira. Su concepción de la fuerza como la capacidad de mantener la calma frente a las dificultades subraya la importancia de la estabilidad emocional en la filosofía estoica. En el ámbito de las prácticas, los estoicos recomendaban la meditación regular sobre la transitoriedad de la vida y la inevitabilidad de los desafíos. Este recordatorio constante de la fugacidad de la existencia ayuda a poner en perspectiva las situaciones que podrían desencadenar ira, fomentando una actitud más equilibrada y menos reactiva. La anticipación consciente de situaciones potencialmente desencadenantes de ira y la preparación mental para enfrentarlas con serenidad son estrategias prácticas sugeridas por la filosofía estoica. Este enfoque proactivo permite abordar las emociones desde una posición de fortaleza y autoconciencia. La empatía, considerada una virtud fundamental por los estoicos, desempeña un papel crucial en el control de la ira. La comprensión de que cada persona actúa según sus propias circunstancias y creencias promueve la tolerancia y la compasión. Epicteto aconsejaba ver el comportamiento de los demás como un reflejo de sus propias luchas internas, fomentando así una actitud más comprensiva. Es esencial destacar que, a pesar de abogar por el control de la ira, los estoicos no proponían la supresión completa de las emociones. Reconocían la naturalidad de experimentar emociones, pero subrayaban la importancia de guiar esas respuestas emocionales con razón y virtud. En el contexto de la sociedad contemporánea, donde las presiones y el estrés pueden desencadenar respuestas emocionales intensas, los principios estoicos conservan su relevancia. La práctica del autoexamen, la aceptación de lo que no podemos cambiar y el cultivo de la empatía son herramientas invaluables para abordar la ira de manera constructiva. La filosofía estoica ofrece un enfoque sólido y atemporal para entender y abordar el control de la ira. La combinación de autoobservación, reflexión sobre nuestras reacciones emocionales y la aplicación práctica de principios como la aceptación y la empatía proporciona un marco completo para cultivar la calma y la sabiduría en nuestras vidas diarias. Integrar estas enseñanzas en nuestra existencia nos permite aspirar a una gestión más sabia y equilibrada de nuestras emociones. El control de la ira desde la perspectiva estoica implica un compromiso constante con los principios fundamentales de la filosofía. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, como exponentes destacados, ofrecen insights adicionales sobre cómo aplicar estos principios en la práctica. Séneca, al explorar la raíz de la ira en Sobre la ira, destaca la importancia de la autenticidad emocional. Reconoce que la ira puede surgir, pero aboga por abordarla con razón y discernimiento. La autoobservación y la reflexión, en este contexto, se convierten en herramientas para comprender la naturaleza de nuestras reacciones y trascender impulsos iracundos. Epicteto, con su énfasis en lo que está y no está en nuestro control, ofrece una perspectiva valiosa. En la vida cotidiana, esto implica reconocer que no podemos controlar las acciones de los demás ni las circunstancias externas, pero sí tenemos el poder de elegir nuestras respuestas. Este discernimiento es esencial para mantener la serenidad en situaciones desafiantes.
Las meditaciones de Marco Aurelio complementan este enfoque, recordando la transitoriedad de la vida. La contemplación de la fugacidad de nuestras experiencias y emociones permite situar la ira en un contexto más amplio, evitando que domine nuestras acciones. La paciencia, entonces, se convierte en una virtud clave para mantener la compostura en medio de las pruebas. En términos de prácticas concretas, la anticipación consciente de situaciones potencialmente desencadenantes de ira se alinea con la sabiduría estoica. La preparación mental para enfrentar estos momentos con calma refuerza la capacidad de mantener el autocontrol. Esta anticipación no implica evitar los desafíos, sino enfrentarlos con una mente equilibrada. La empatía, como recomendaban los estoicos, también juega un papel vital. Comprender que las acciones de los demás pueden ser resultado de sus propias luchas internas fomenta la compasión en lugar de la ira. Esta comprensión profunda de la naturaleza humana contribuye a construir relaciones más saludables y a mantener un equilibrio emocional. En la sociedad contemporánea, donde la rapidez y la intensidad de la vida cotidiana pueden exacerbar las respuestas emocionales, los principios estoicos sirven como un recordatorio valioso. La práctica regular del autoexamen, la aceptación de lo que no podemos cambiar y la cultivación de la empatía son herramientas prácticas para abordar la ira constructivamente. El control de la ira desde la perspectiva estoica implica una integración profunda de los principios filosóficos en la vida diaria. La autenticidad emocional, el reconocimiento de lo que está en nuestro control y la consideración de la transitoriedad de la vida son aspectos fundamentales. La práctica constante de estas enseñanzas no solo conduce a una gestión más sabia de la ira, sino que también contribuye a un enriquecimiento personal y relacional en el transcurso de la vida. La filosofía estoica, con su enfoque en el control de la ira, nos invita a explorar aún más la idea de la virtud como guía en nuestras interacciones y respuestas emocionales. Séneca, al examinar la raíz de la ira en Sobre la ira, aborda la importancia de la autenticidad emocional. Reconoce que la ira puede surgir naturalmente, pero destaca la necesidad de abordarla con razón y discernimiento. La autoobservación y la reflexión, por lo tanto, se convierten en instrumentos cruciales para comprender la naturaleza de nuestras reacciones y trascender impulsos iracundos. Epicteto, al distinguir entre lo que está y no está en nuestro control, proporciona una perspectiva esencial para la gestión de la ira. En la cotidianidad, esto implica reconocer que no podemos controlar las acciones de los demás ni las circunstancias externas, pero sí tenemos el poder de elegir nuestras respuestas. Este discernimiento se vuelve crucial para mantener la serenidad en situaciones desafiantes. Las meditaciones de Marco Aurelio complementan este enfoque, recordándonos la fugacidad de la vida y las emociones. La contemplación de la temporalidad de nuestras experiencias permite situar la ira en un contexto más amplio, evitando que domine nuestras acciones. La paciencia, en este marco, se convierte en una virtud esencial para mantener la compostura en medio de las pruebas. En términos de prácticas concretas, la anticipación consciente de situaciones potencialmente desencadenantes de ira se alinea con la sabiduría estoica. La preparación mental para enfrentar estos momentos con calma refuerza la capacidad de mantener el autocontrol. Esta anticipación no implica evitar los desafíos, sino enfrentarlos con una mente equilibrada. La empatía, como destacaban los estoicos, desempeña un papel vital en el control de la ira. Comprender que las acciones de los demás pueden ser el resultado de sus propias luchas internas fomenta la compasión en lugar de la ira. Esta comprensión profunda de la naturaleza humana no solo contribuye a construir relaciones más saludables, sino que también fortalece el equilibrio emocional. En el contexto de la sociedad contemporánea, donde la rapidez y la intensidad de la vida cotidiana pueden exacerbar las respuestas emocionales, los principios estoicos ofrecen un recordatorio valioso.
La práctica regular del autoexamen, la aceptación de lo que no podemos cambiar y la cultivación de la empatía son herramientas prácticas para abordar la ira constructivamente. En conclusión, el control de la ira desde la perspectiva estoica implica una integración profunda de los principios filosóficos en la vida diaria. La autenticidad emocional, el reconocimiento de lo que está en nuestro control y la consideración de la transitoriedad de la vida son aspectos fundamentales. La práctica constante de estas enseñanzas no solo conduce a una gestión más sabia de la ira, sino que también contribuye a un enriquecimiento personal y relacional en el transcurso de la vida. Quiero agradecerles por ser parte de nuestra comunidad en constante crecimiento. Si están disfrutando de los videos y encuentran valioso el contenido que compartimos, sería increíble contar con su apoyo aún más grande. ¿Cómo pueden ayudar? Es fácil y significativo. 1. Suscríbanse. Si aún no son parte de nuestra familia en YouTube, los invito a hacer clic en el botón de suscripción. Así nunca se perderán ninguno de nuestros emocionantes videos. 2. Compartan el amor. Si algo les ha resonado o entretenido, no duden en compartirlo con amigos, familiares o en sus redes sociales. La mejor publicidad es la recomendación de boca en boca. 3. Like y comentarios. Si un video les ha sacado una sonrisa, les ha enseñado algo nuevo o simplemente les ha gustado, un me gusta y un comentario amable son la mejor manera de hacérnoslo saber. Recuerden, esta es su comunidad tanto como es nuestra, y cada pequeña acción cuenta. Estamos emocionados de tenerlos a bordo y de seguir creciendo juntos. Gracias por su continuo apoyo. Hagamos de este espacio un rincón increíble lleno de buena vibra y aprendizaje. Nos vemos en el próximo video.